Bueno, eh, esta semana tengo bastante poco, diría, para comentarles. Quizás trabajar específicamente con un concepto que intenté no incluírselos la semana pasada para no complicarles tanto, no alargar tanto la presentación de los sistemas de ecuaciones lineales, que fue lo que vimos. Eh, Más que nada porque tampoco lo iban a necesitar para resolver las primeras actividades, que no sé cómo les ha ido con los primeros cells. Después me gustaría que me digan si les parecieron complicados de plantear, si tuvieron alguna duda en alguno sobre el planteo, si entendieron bien cómo se piensan, más que nada. Em, pero más allá de eso, lo que me interesa hoy es relacionarlo con la idea de determinante. No vamos a profundizar mucho en la idea de determinante, tampoco nos van a servir de una manera muy profunda, pero sí, bueno, quiero comentarles un poco para qué sirven, qué son y qué utilidad podemos llegar a tener desde una perspectiva aplicada. Entonces, en primer lugar, pensar un poco qué son. Un determinante, si yo tengo una cierta, a ver, yo tengo una cierta matriz cuadrada, ¿sí? No me importa tamaño, supónganse que sea de 3 por 3. Un determinante lo podemos pensar como si fuera una función que se aplica sobre esa matriz y que devuelve su imagen, sería un número real, ¿no? Una C perteneciente a los reales. Bien, entonces básicamente lo que hacemos es relacionar matrices cuadradas con un número real. Esa sería, digamos, la función determinante, si la pensamos como ya extendiendo muchísimo la idea de función que vimos en Matemática 1 y Matemática 2. Y esto solo sirve para matrices cuadradas. Entonces podríamos pensar como que el dominio de esa función determinante serían las matrices cuadradas. Bien, o sea, si la matriz no fuese cuadrada, el determinante no existe. No podemos pensar el determinante de una matriz que no es cuadrada. Entonces, en algunos casos, la forma de poder resolver ese determinante es sencilla y de hecho se puede pensar eh, numéricamente de una manera sencilla. Si mi matriz A es esta, el determinante de A, ¿sí? También se escribe así, como si fuera un valor absoluto o un módulo, pero es un determinante. Se piensa como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. O sea que sería 1 por 3 menos 1 por 2. ¿Bien? Eso me da 3 más 2, 5. Sin hicimos la cuenta. Entonces fíjense que a esta matriz se le asigna un número real. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea del determinante. Estos determinantes se han usado bastante porque esos números pueden resumir ciertas informaciones del comportamiento de estas matrices en distintos ámbitos. Y también dentro de diferentes ramas de la matemática se le han asignado algunas interpretaciones. Se le puede asignar, por ejemplo, interpretar como áreas o cosas por el estilo. No nos interesa eso en este curso porque básicamente esto está aplicado a la biotecnología, ¿no? Pero para que sepan que ha tenido otras aplicaciones, muchas, de hecho. Eh, si este cálculo rápido que pudimos hacer es porque la matriz es de 2 por 2. Si la matriz fuese un poco más grande, por ejemplo, de 3 por 3, ¿no? Vamos a hacer una matriz inventada. Entonces, acá el cálculo a mano, si yo quiero calcular el determinante de B, se vuelve un poco más tedioso. Bien. En general, acá aparece lo que se llama regla de Sarrus. La regla de Sarrus es simplemente una estructura visual para poder calcular este tipo de determinantes de una manera sencilla. Lo que se hace es ubicar la matriz que queremos, copiarla, ¿no? Después, abajo, también van a ver que se hace al costado. Yo les comento cómo está escrito en el material. Lo que hacemos es copiar las primeras dos filas,
¿Y para qué hacemos esto? Porque nuestro interés es que queden 3 diagonales de 3 elementos, ¿sí? Que sean descendentes, que sería esta, esta y esta. Fíjense que para que eso suceda necesito copiar 2 filas más. Y eso les llamo diagonales principales. ¿Bien? ¿Qué hago? Simplemente multiplico los elementos de cada uno y los sumo. Bien, me quedaría 1 por 2 por 1 más menos 1 por 1 por 3 más 0 por 2 por menos 2, ¿no? Cada una de las tres multiplico sus 3 elementos y sumo los 3 resultados. Esto me va a dar como resultado 2 más menos 3, o sea, menos 1 más 0, menos 1. Y después lo que veo en esta misma estructura son las 3 diagonales secundarias, que serían las ascendentes. Que las únicas 3 que veo que se forman con 3 elementos serían estas 3 que marqué. Y hago lo mismo, ¿no? Multiplico los elementos y sumo 0 por 2 por 3 más 1 por 1 por menos 2 más menos 1 por 2 por 1. Eso me da 0, menos 2 y acá tengo menos 2. O sea, esto me da menos 4. Y después el determinante, o sea, el determinante total de B, lo pienso como la resta de este primer número menos el segundo. O sea, sería menos 1 menos menos 4. 3. Esa es una forma a mano de calcular los determinantes de 3 por 3. ¿Se puede calcular determinantes de matrices más grandes? Por supuesto. Bien, si yo tuviese una matriz, por ejemplo, de 4 por 4, bien, voy a hacer un ejemplo tonto. Y si yo quisiese calcular el determinante de C, que sería el número que le corresponde, acá lo que usamos es una técnica en donde básicamente lo que hacemos es elegir cualquier fila o columna que queramos, bien, por ejemplo la primera fila, ir tomando cada uno de esos elementos, por ejemplo 1. Si tomamos ese elemento, eliminamos la fila y la columna que lo incluye, bien, entonces si tomamos 1, deberíamos eliminar estos y estos, y lo que hacemos es multiplicar ese elemento por el determinante de la matriz sobrante. Que ahora, si hacemos esto, eliminamos una fila y una columna, si la matriz es de 4 por 4 va a ser de 3 por 3, ¿no? Entonces, tendría que calcular el determinante de la matriz restante. Bien, que serían estos 9 elementos que tengo acá. Esto lo tengo que multiplicar por 1 o por menos 1. ¿Cómo sé eso? En realidad, sí. La suma de los dos elementos, o sea, si yo acá tengo que buscar el número de fila y columna del elemento que tomé, y la suma de ese número de fila y columna es par, multiplico por 1. Y si es impar, multiplico por menos 1. Por ejemplo, el 1, este, es el elemento 1, 1, ¿no? Se encuentra en la fila 1 y en la columna 1. Entonces, sumo estos dos numeritos, 1 más 1, 2, es par. Entonces, esto lo multiplico por 1. A eso continúo. Ahora, en vez de tomar 1, supongamos que voy a trabajar con la primera fila, tomo 2, elimino los otros, o decir, lo que están en la misma fila y en la misma columna, y multiplico ese elemento, 2, por el determinante de los elementos que me sobran, ¿sí? Que serían estos 3 y estos 6, o sea, 1, 2, 1, 0, 2, 3, menos 1, 2, 3. Como 2 es el elemento 1, 2, y la suma de estos dos me da 3, impar, tengo que multiplicar por menos 1. Y así sucesivamente. Fíjense que ya cuando pasamos de una matriz de 3 por 3, pasamos a una de 4 por 4, los determinantes se vuelven horribles para calcular a mano, ¿no? Porque tengo que dividirlo en 4 sumandos, en donde cada uno de esos sumandos
aparece un determinante de 3×3. O sea, voy a tener que hacer Sarrus, o sea, esto que acabo de hacer acá arriba, 4 veces. Para después hacer todo el producto de los números. Horrible, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Tengo que hacer un montón de cálculos, pero lo puedo resolver. Es hiper tedioso. O sea, resolver un determinante de 4×4 lleva un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de energía. Entonces, básicamente, esto es un poco para que conozcan la herramienta, conozcan el elemento matemático determinante. Les va a aparecer, bien quienes hagan bioinformática, muchas veces aparece el determinante de las matrices. Da a veces en ciertos contextos una idea del tamaño, entre comillas, de esa matriz. No me interesa profundizar en esto, pero muchas veces se dividen los resultados de las cuentas por el determinante de la matriz que le dio origen para hacer como un promedio, ¿no? Una cosa por el estilo. No me interesa ver eso ahora, ya lo verán en bioinformática, pero lo que me interesa es que conozcan qué es el determinante, que es un número real asociado a una matriz cuadrada. Obviamente que los determinantes de 2×2 los van a poder calcular a mano, hasta lo de 3×3, muchas veces es más sencillo calcularlo a mano que calcularlo con software. Ya lo de 4×4 en adelante, obviamente no lo vamos a hacer a mano, vamos a usar software como siempre. ¿De acuerdo? Después les muestro la página, cómo podemos hacer para calcular eso. Profe, ahí Sí. te hago una consulta. Dime. Si tuvieses una matriz, por ejemplo, de 5×5, Sí. ¿ahí tendrías que eliminar 2 filas y 2 columnas? ¿O cómo No. se haría el cálculo? Ahora te muestro. Dejo entrar una persona y te muestro. Bien, a ver. Supónganse que tengo una matriz de 5×5, ¿no? O sea, y les digo, resuelvan ese determinante a mano, o sea, yo soy la peor persona del mundo, en ese caso. O estamos en la década de los 80 y tenemos que hacerlo a mano porque es la única forma que tenemos, también puede pasar. Me acabo de inventar una matriz de 5×5. Entonces, yo lo que tengo que elegir, en primer lugar, sería una fila o una columna. Una fila o una columna. ¿Bien? Lo que se me ocurra, me da igual. No me importa cuál de las 5 filas o cuál de las 5 columnas, pero elijo una. ¿Bien? Voy a hacer un ejemplo cualquiera. Voy a elegir esta columna. Entonces, para calcular, supónganse que esta matriz se llama D. Si yo quiero calcular el determinante de esa matriz D, lo que voy a hacer es tener 5 sumandos. Uno correspondiente a cada uno de los elementos de esa columna. El primero va a corresponder al primero, o sea, a 3 por. Entonces, lo que hago es eliminar toda esa columna y la fila que lo contiene, que sería la primera. Entonces me queda 3 por, y tengo que multiplicarlo por el determinante de una matriz de 4×4, o sea, si era de 5×5, baja el tamaño en una unidad, por fila y por columna, con los elementos sobrantes. Serían estos 8 que me quedan acá y estos 8 que me quedan acá, ¿no? Los ordeno, -1, 0, -1, 1, en la siguiente fila 2, 3, 4, 1, en la siguiente 1. Entonces me queda un determinante de 4×4. Y después me fijo este elemento, que es el elemento de 1, 3, como la suma de estos dos es par, acá lo multiplico por 1. ¿Bien? El siguiente sumando corresponde al segundo elemento, 3, por el determinante de otra de 4×4. ¿Qué hago? Elimino su columna, elimino su fila y me quedan 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 1 menos 1 para esta matriz. Y lo multiplico por -1 y así. O sea, imagínense que esto es un trabajo de locos, ¿no? Porque tendría que resolver 5 determinantes de matrices de 4×4. Y dentro de cada uno de estos determinantes de matrices de 4×4, voy a tener que volver a repetir este proceso, porque no sé resolverlo fácilmente, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué, si quedó claro cuál es el proceso iterativo que hay que hacer. Y se entendió, gracias. De nada. Ahora, imagínense si tuviéramos una matriz
como a veces se usan, ¿no?, en los datos numéricos biológicos, de 100%. Ahí tendría que hacer, tengo 100 sumandos, en cada sumando un determinante de una matriz de 99 por 99, por lo tanto, para cada una de esas, 99 sumandos, de los cuales en todos esos aparece una matriz un determinante, perdón, de 98 por 98, y así sucesivamente hasta llegar a una de 2 por 2. O sea, es una cantidad de cálculos absolutamente tediosa, ¿no? Por supuesto que esto lo resuelven muchas calculadoras y computadoras muy rápidamente porque hace un montón de cuentas muy rápidas, pero a mano es casi una vida. Y además con mucha posibilidad de equivocarnos, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es, esto se hace con software, ¿sí? Las de 2x2 y las de 3x3 a veces es más fácil hacerlo a mano porque es más rápido que cargar todo en el software. Pero pueden hacerlo con software si quieren. Las de 4x4 en adelante, usen software. Algunas calculadoras de mano, me refiero, permiten hacer esto. Uno carga la matriz, aprieta determinante de esa matriz y directamente se lo calcula. Vean los manuales para aprender a hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, ¿y por qué les estoy explicando sobre determinantes en esta unidad o en este taller que trata sobre el sistema de ecuaciones lineales? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, voy a poner uno cualquiera, x más y menos z igual 6, no sé, 12x más z igual 4, y x menos 3y menos 2z igual a 21, y tengo este sistema. ¿Se acuerdan que yo esto lo podía, y esto ya lo habrán hecho varias veces la semana pasada y lo harán otra vez esta semana, expresarlo en forma matricial, ¿no? Como A por X igual a B, donde A, X y B son matrices. A era la matriz de coeficientes. 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 1, menos 3, menos 2. X era una matriz columna con las variables. Y B era la matriz de los términos independientes, ¿no? Esa era la forma de expresar ese sistema de ecuaciones lineales en la forma matricial. Acá, los determinantes son útiles cuando trabajo sobre A. Bien, entonces yo lo que podría calcular es el determinante de A. Y acá tengo dos posibilidades, que me dé 0 o que me dé distinto de 0. Si el determinante de A me da 0, yo puedo asegurar que el cel es compatible determinado. Bien, genial. O sea, básicamente lo que me permite es asegurar que ese sistema tiene una sola solución. Tiene solución y es única. En cambio, si no es 0, puede pasar dos cosas. El cel puede ser compatible indeterminado, es decir, tener infinitas soluciones, o el cel puede ser incompatible, no tener solución. ¿Bien? Que sería lo que habitualmente la gente llama como el caso lindo, ¿no? El caso de tener una solución y está todo bien, o los casos más complejos, donde o no tengo ninguna, o tengo infinitos y tengo que ponerme a trabajar con variables libres, etc. Es como que el determinante me permite poder discernir esos dos casos. Bien, entonces, acá yo si no quiero resolver ese sistema que tengo ahí, yo lo que podría es calcular el determinante de A, bien, que esto se hacía antes a mano, como resolver un cel por Gauss-Jordan a mano era tedioso, muchas veces uno lo que hacía era plantear el determinante, que no era tan difícil, de hecho lo podemos hacer para practicar, 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 1, menos 3, menos 2, usar Sarrus, o sea, volver a copiar las dos primeras filas, hacer el producto de los elementos de las tres diagonales principales, 1 por 0 por menos 2 me da 0, 2 por menos 3 por menos 1 me da 6, más 1 por 1 por 1 me da 1, y a eso le resto la suma de las diagonales secundarias. Menos 1 por 0 por 1 me da 0, 1 por menos 3 por 1 me da menos 3, menos 2 por 1 por 2 me da menos 4. Esto me da 7 menos 7, o sea, 14.
¿Qué conclusión saco de acá? Aunque no resuelva este cell todavía, yo puedo asegurar que va a ser compatible determinado. Bien. Es cell compatible determinado. Punto. Y eso lo podía concluir sin necesidad de resolverlo. Ustedes me dirán, ¿qué ventaja tiene ahora los determinantes? Porque básicamente, si yo quiero resolver un determinante, lo que voy a hacer es cargar esos datos en software y el software me va a decir, me lo va a calcular y voy a tardar lo mismo cargando el cell y directamente lo va a resolver y me va a dar la solución. O sea, tardo lo mismo calculando el determinante que cargando el cell. ¿Qué ventaja tengo? Para eso cargo directamente el sistema, lo resuelvo y me fijo si tiene solución, si no tiene. De hecho, si tiene o no tiene, ya hasta me daría en ese mismo tiempo la solución o las soluciones. Entonces, no parece haber una ventaja, ¿bien? En tiempo en la actualidad. Y mi respuesta es, tienen razón, es verdad. O sea, esto, lo que acabo de decirles, no es, no es útil desde ese lugar. Era útil antes cuando la resolución del cell se tenía que hacer a mano. Ahora que lo hace una calculadora o una computadora, es lo mismo. ¿Bien? Pero esto lo que sirve es para decidir ciertas cosas. ¿Bien? Por ejemplo, agregar pantalla en blanco. Supónganse que yo les digo, bueno, tengo supónganse que tengo ese sistema. Entonces, yo le digo, bueno, quiero que ese sistema, donde conozco todos los datos, o sea, conozco las tres variables, conozco todos los coeficientes, todos los términos independientes, excepto este, o sea, A es un número real que yo no conozco, bien, que tengo que decidir. Imagínense que yo les digo, bueno, quiero que este sistema de ecuaciones sea compatible determinado. ¿Bien? Entonces, que me den ustedes cuánto tiene que valer A para que este sistema sea compatible determinado. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya cambia la pregunta. No es que tengo un cell que yo puedo incorporar directamente en Matrix Calc. Algunas veces Matrix Calc permite hacer estas cosas, no les digo que no. O sea, a veces si ustedes en vez de un coeficiente ponen A, considera que es una incógnita y les da como diferentes posibilidades. No siempre lo hace. Entonces, si yo lo que quiero es que sea compatible determinado, yo lo que estoy pidiendo, como dijimos antes, es que el determinante de su matriz de coeficiente no sea 0. ¿Bien? Entonces yo lo que podría hacer ahí es plantear la matriz de coeficientes. Fíjense que ahí me aparece el A, ¿no? Porque es un elemento desconocido de esa matriz de coeficientes. Y lo que hago es calcular su determinante. ¿Bien? Hago producto de las diagonales principales, 1 por 2 por menos 1, menos 2, 2 por 3 por 1, 6, A por 1 más A, y le resto de las diagonales secundarias. 1 por 2 por A, esto es 2A, 1 por 3 por 1, me da 3, menos 1 por 1 por 2, esto me da menos 2. Entonces, esto ya no me va a dar un número conocido, directamente un número real, sino que me va a dar una expresión. Puedo sumar y restar números. Menos 2 más 6 me da 4, menos 3 menos 2 es 1. Entonces, 4 menos 1, 3. Y A menos 2A me da menos A. Entonces, básicamente, este determinante, sin importar cuánto valga A, siempre va a valer 3 menos A. Bien, en cuanto a una expresión que obviamente depende de cuánto valga ese elemento. Ahora, fíjense, yo lo que necesito es que ese determinante, para que sea compatible determinado, no sea 0. O sea, 3 menos A,
que es lo que vale el determinante, no tiene que ser 0. Por lo tanto, A no tiene que ser 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo de ahí lo que les puedo decir es, cualquier valor que tenga A distinto de 3, 7, 4, pi, menos 60, cualquiera, ese sistema que tienen ahí ustedes planteado va a tener una única solución. Ahora, si A vale 3, el determinante vale 0, entonces ese sistema no va a ser compatible determinado. No sabemos qué va a ser. Puede llegar a ser incompatible, puede llegar a ser compatible indeterminado, pero sabemos que no va a tener solución única. ¿Bien? Entonces a veces eso es importante, porque nosotros quizás queremos que el sistema tenga solución única, o a veces queremos que no tenga solución única. ¿De acuerdo? De hecho, quizás ustedes vieron, si estuvieron trabajando con eso en el último taller, que cuando tenemos que balancear ecuaciones químicas, usando el método matricial, nosotros buscamos que ese sistema no tenga soluciones únicas. Porque si tiene una solución única, esa solución única son todos los coeficientes ceros. Esa solución siempre es lógica para el balanceo de cualquier ecuación química. Pero no nos sirve. Nosotros queremos una solución distinta a esa. Entonces buscamos que haya infinitas. Entonces ahí estaríamos buscando no que el determinante sea distinto de 0, sino al contrario. Estaríamos buscando que el determinante sea igual a 0. Bien. Entonces ahí buscaríamos que sea igual a 0 para encontrar el caso de que no sea compatible determinado y eso me permite a mí balancear ecuaciones sin recurrir al balanceo trivial. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo al aire. Pero para eso sirven los determinantes ahora. Bien, repito, no es que los determinantes nos van a servir como antes para predecir si el cell es compatible determinado o no antes de resolverlo. Para resolverlo lo vamos a resolver directamente usando software. No nos acelera nada. Pero sí, cuando tenemos algún elemento faltante, cuando alguno de todos los elementos y los numeritos que tenemos ahí en los sistemas de ecuaciones lineales no lo conocemos o tenemos que definirlo con un cierto fin, entonces ahí los determinantes suelen ser útiles. Bien. No sé si hay alguna pregunta o si me expliqué, pero esa va a ser la utilidad. Y, Profe, sí, en el caso anterior que te dio 14, sí. vos pusiste que era compatible determinado, pero ahí no sería incompatible o compatible indeterminado. Porque me quedó dando vuelta el 14 ese. Ay, no, perdón, no, lo que está mal es esto. Eso está al revés. Si es distinto de 0, es compatible determinado. Y si es igual a 0, es los otros dos casos, perdón. Bien, eso es lo que está escrito al revés. O sea, cuando nos da un número cualquiera que no es 0, entonces tiene solución única. Mientras que si nos da 0, entonces aparecen estos casos más extraños. ¿De acuerdo? Entonces, como nos dio 14, es compatible determinado. ¿Sí? Profe, ¿y ese 14, o sea, simboliza algo de las tres variables, por ejemplo? ¿O es simplemente un número que no tiene relación con la solución de la ecuación, digamos? Directamente desde lo matemático, no representa nada particular. Hay, obviamente, interpretaciones de los determinantes en diferentes contextos. En lo que nosotros vamos a ver, ninguna. ¿Bien? O sea, a nivel, por ejemplo, biológico, a nivel resolución de un sistema de ecuaciones, ninguna. Tiene el fin, como les dije antes, un fin operativo para tratar de que un sistema de ecuaciones sea como yo quiero que sea, pero no es que tiene una interpretación. En otros contextos, por ejemplo, si estudiásemos geometría analítica, y estos fueran vectores o estos fueran puntos en el espacio, cosas por el estilo, el determinante se puede pensar, tiene algunas interpretaciones, como áreas de figuras, como volúmenes, pero no en lo que a nosotros nos compete. Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Último caso que quiero comentarles, y ya los dejo tranquilos, es, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando
la última semana, con los sistemas, a ver, supónganse, ese, ¿no? ¿Cómo lo llamábamos a este tipo de sistemas? Que tenían todos sus elementos, o sea, el vector B, la matriz B, viene en su forma matricial, la matriz B es nula, o sea que son del estilo A por X igual a la matriz nula. ¿Se acuerdan? Le poníamos un adjetivo. Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Excelente. Bien, acá otra vez lo que estábamos viendo antes. Y los cells homogéneos tenían una característica, que siempre eran compatibles. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque obviamente si todas las variables valen 0, obviamente cualquier combinación lineal que yo haga, cualquier operación que yo haga acá, el resultado va a ser 0. Entonces, el 0, 0, 0 siempre va a ser una solución para ese tipo de sistemas. ¿Bien? Entonces, al menos una solución tienen. Obviamente que ahí puede ser que sean compatibles determinados, que tengan solo esa solución, que sería el vector nulo, o compatibles indeterminados, que tengan esa y otras más, ¿no? Se elimina el caso de que sean incompatibles. Entonces, supónganse que yo calculo ahí el determinante de la matriz de coeficientes. Ahí la matriz de coeficientes es 1 menos 1, 1, 3 menos 4, 2, 2 menos 3, 1, y repito, para calcular el determinante. Me quedaría 1 por menos 4 por 1, menos 4, 3 por menos 1 por 2, menos 6, no, perdón, 3 por menos 3 por 1, eso, menos 9, y 2 por menos 1 por 2, menos 4. Y eso le tengo que restar las otras. 2 por 1 por menos 4, menos 8, 1 por menos 3 por 2, menos 6, 3 por menos 1 por 1, menos 3. Muchos menos. Menos 4, menos 4, menos 8, menos 9, menos 17, menos 8, menos 6, menos 14, menos 3, menos 17. Me da 0. Bien, por suerte, porque lo había hecho para que me dé 0, pero si no me daba me podría haber confundido y hubiera sido terrible. Bien, entonces el determinante me da 0. Entonces, ese sistema, ¿qué puedo decir de ese sistema? ¿Cómo es? El determinante de la matriz de coeficientes me dio 0. O incompatible o compatible indeterminado. Bien, Compatible indeterminado. bien, genial. A ver, me dio 0. Entonces, en general, podemos decir que si el determinante de un sistema de ecuaciones me da 0, es Porque era homogéneo. Tiene que pero ser como es compatible. homogéneo, la opción de que sea incompatible no está. Entonces, ahí sí puedo asegurar que es compatible indeterminado. Bien, entonces en los cells homogéneos, ahí cambia un poco la cosa. O sea, el determinante sí es un poco más determinante, valga la redundancia. Me determina si es un compatible determinado o indeterminado, ya que incompatible no puede ser. En los cells que no son homogéneos, tengo la opción, si me da igual a 0, como en este caso, de que sea compatible indeterminado o incompatible. Ahí no puedo decidir, no tengo manera. ¿De acuerdo? Era un pequeño comentario, pero esto suele ser bastante útil, porque muchas veces nos conviene quizás ordenar el sistema de ecuaciones o transformarlo para que sea homogéneo para poder tomar esta decisión.
detalle, repito. Pero bueno, ya que estamos, se los comento. Y es todo lo que tengo para contarles de teoría. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de esto? Si no, les muestro cómo se resuelven en Matrix Calc. ¿No? Bueno, perfecto. Vamos a Matrix Calc entonces. En nuestra página de referencia, como siempre les digo, ustedes pueden usar la que gusten. Esta es la que recomendamos simplemente porque casi todo lo que hacemos está. Fíjense que estuvimos viendo operaciones con matrices, solución de sistemas lineales y lo que sigue es calculadora de determinantes. ¿Bien? Entonces ahí lo que hacemos es, nos aparece la matriz y ponemos los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya nos pone una de 4×4 porque supone que las de menor tamaño lo vamos a resolver a mano, ¿no? Obviamente pueden hacerlo más chiquitos, ningún problema. Entonces, acá cargamos los datos. Y acá lo que nos permite hacer es calcular el determinante con el método que les dije antes, pero no solo nos da el resultado, sino que también nos da todo el procedimiento. Por ejemplo, si quisiésemos hacer ese cálculo tomando la columna 4, por ejemplo, que tenemos acá, elegimos que trabajamos con la columna 4 y encontramos, ¿no? Fíjense, determinante de la matriz, y ahí nos pone todas las 4, ¿se acuerdan que dijimos que si tomábamos una columna, en este caso con 4 elementos, iba a haber 4 sumandos? Acá están. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Fíjense que acá está el 1, 1, 3 y 3, que son los elementos. Esto es lo que me indica si tengo que multiplicarlo por 1 o por menos 1, de acuerdo a si la posición es par o impar. Y acá tenemos el otro determinante que hay que resolver. Para el primer elemento, como era este 1, eliminamos la columna y la fila y nos queda el determinante que está marcado en negro. Para el segundo, eliminamos la columna y su fila, nos quedan los otros 9 y así. ¿Bien? Después hace lo mismo, o sea, este paso que está acá es la resolución de cada uno de estos determinantes que tenemos acá. Y al final de todo, calcula todo y nos da menos 342. ¿A ustedes les interesa todo esto? Para nada. Ustedes van a poner el determinante, poner encontrar y van a venir acá a ver el número final, por supuesto, ¿no? Pero básicamente Matrix Calc les permite ver no solo el resultado, sino también el procedimiento. ¿De acuerdo? Hay otros métodos, fíjense que acá les da otros métodos para poder resolver, incluso estos ARRUs. Profe, una pregunta. Sí. Ay, se me apagó el micrófono. ¿Por qué cuando multiplica siempre por menos 1? Incluso cuando es 4 más 4, por ejemplo, o 2 más 4. Buena pregunta. No es siempre por menos 1. Esta es una forma matemática usual que yo tengo menos 1 elevado a un número. ¿Cuál es este número? La suma de la fila y la columna en la que se encuentra el elemento, ¿no? Por ejemplo, el primero está en fila 1 y columna 4. Entonces hace 1 más 4. Si yo menos 1 lo elevo a un número que es impar, como este caso, me va a quedar menos 1 a la 5, o sea, menos 1. ¿Bien? Pero si a menos 1 lo elevo, en el caso siguiente, a 2 más 4, porque este 1 está en la fila 2 y columna 4, me queda menos 1 a la 6. Y menos 1 a la sexta, como es un número par, me va a dar 1. ¿No? Claro, estaba elevado. Yo pensé que aclaraba nomás. Exacto. No, está elevado a la. Entonces esto me permite obtener menos 1, 1, de acuerdo si está en una posición par o impar. Repito, esto se los estoy contando un poco de curiosidades, ¿eh? O sea, no es que lo tengan que hacer. Lo que no recuerdo, a ver, y voy a probarlo acá con ustedes, es que si yo acá le pongo una A, vamos a usar esto. Bueno, fíjense, en la otra no lo hace, pero en Matrix, digamos, en la calculadora de determinantes, si ustedes uno de los elementos lo dejan indeterminado, por ejemplo, acá en vez de poner un número ponen A,
les dice directamente cuál es la expresión del determinante usando esa A. Bien, ni siquiera eso tienen que resolver. Pueden poner el coeficiente indeterminado y les va a dar la expresión que, de acuerdo al valor que tiene esa A, les va a dar el determinante. Entonces ahí ustedes podrían decir, bueno, ¿cuánto tiene que valer ese número A para que ese determinante se me anule? Por ejemplo, si quiero. Tendría que hacer esto igual a 0 y despejará. ¿Bien? O sea, amamos a esta página con todo el corazón. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? No, bueno, perfecto. Es todo lo que tengo para contarles de este tema. Y con eso también terminamos el núcleo A de la asignatura. Voy a detener la grabación.